Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro video del canal. Hoy estamos con el búho de papel. Por acá, Hola, ¿qué tal? saluda. El búho es tatuador y lleva ¿cuántos años tatuando el búho? Un poquito más de 10 años. Entonces ya tiene mucha experiencia y hoy estamos haciendo una colaboración. Hoy lo tengo como invitado en el canal y vamos a hablar de un tema que yo sé que les interesa muchísimo a todos. La idea de este video es hablar sobre los puntos que nosotros como tatuadores consideramos que son los errores que más cometen los iniciantes, ¿no? Los aprendices que están en este mundo del tatuaje, apenas aprendiendo, arrancando, y hemos decidido cada uno decir los 5 puntos que considera más relevantes bueno, los 5 errores que consideramos más relevantes que cometen los aprendices. Así que vamos primero con mis 5 puntos y yo empiezo con el empezar a tatuar a personas desde cero, sin una previa como entrenamiento en otras superficies. Y esto es un error que yo creo que cometen muchos y es que se tiran a la aventura a tatuar a un amigo, a tatuar a otra persona y dicen, ya me he comprado una máquina, vente, tatúo. Y para mí es un grave error. Yo siento que primero la persona debe de saber qué se siente, de entrenar con una máquina. Es muy diferente cuando estás tatuando o cuando estás dibujando, a cuando ya tienes el peso de una máquina, la fuerza que tienen estas. Yo siento que es muy diferente y para mí, a mí me sirvió muchísimo cuando yo estaba aprendiendo, fue empezar a dibujar con una máquina en la punta del lápiz y aparte de esto, pues bueno, primero tatué en piel de cerdo, en piel sintética, antes de arriesgarme a tatuar a una persona. Y siento yo que debería ser el proceso. ¿Tú qué piensas ahí? Pues la verdad que yo opino igual, que debería de ser así. Yo, por ejemplo, sí es verdad que practiqué bastante en fruta, en piel de cerdo y demás, pero quizás ahora con el paso de los años me he dado cuenta que quizás debería de haber practicado más, porque no tiene nada que ver la piel sintética o la piel de cerdo y demás con la piel humana. La piel humana luego es, yo siempre digo lo mismo, es como mantequilla, es súper blanca. Entonces, si no has practicado eso, y sobre todo como tú dices, ¿no? El truco de poner un grip al lápiz y practicar, a mí lo que más me costó al principio fue eso, hacerme con el agarre de la máquina también. Entonces, sí es verdad que pasar directamente a la piel, a mí me parece una locura, porque me parece que es muy difícil la piel y sobre todo el hacerte un poco al peso de la máquina y a trazar bien. Y entonces cuando lo haces desde cero, pues creo que vas a cometer como muchos errores, ¿no? Que vas a hacer mucho daño a la piel y ahí sobre todo eso, sin saber por qué haces ese daño o qué estás fallando. Entonces, sí es verdad que yo siempre aconsejaría practicar muchísimo antes de coger a algún amigo y destrozar. Sí, a mí me pasó cuando la primera vez que tatué ya a alguien, sentía que era como mantequilla, que resbalaba la aguja, o sea, como Sí, que sí, no tiene la misma, no sé cómo decirlo, como resistencia. sí. Entonces yo sentía que la aguja se iba muy adentro, fue horroroso, la verdad. Cuando cambias ya, cuando pasas de pieles sintéticas a un humano, sientes la diferencia, pero yo considero que empezar con el humano, ya con piel humana, tatuar a una persona, pues siempre van a haber errores. Nunca, así una persona lleve años practicando en piel Sí, sintética, claro. cuando pase al humano igual va a sentir el cambio. Pero siento yo que la probabilidad de cometer muchos errores se va disminuyendo un poquito si ya has practicado previamente en piel sintética, en frutas, en cerdo. Sí, la verdad que sí, porque es lo que tú dices, la piel sintética a mí me sigue pareciendo como muy dura, ¿no? Que da una resistencia muy fuerte a la aguja, entonces es como que puedes profundizar o ser muy bruto con la aguja y no pasa nada. Pero a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando lo hice la primera vez en una persona, que de hecho hice un vídeo en el canal hablando de ello porque fue de las peores experiencias que tuve,
Fue el momento en el que me enamoré y odié el tatuaje. Me pasó lo mismo, que por mucho que quería ir superficial y con cuidado, la piel se abría con una facilidad tremenda. Era como ir con un bisturí y a poco que hacías te pasabas un montón. Y también eso pasaba mucho con la fruta, pero que al practicar y demás, sí es verdad que puedes hacerlo. Pero la verdad que sí, que si no practicas es muy difícil que te salga. Yo creo que incluso es más difícil que puedas progresar, porque en esto, como tú dices, aunque tengas mucha experiencia, es un trabajo artesanal que perfeccionas las técnicas a base de práctica. Pero si directamente empiezas con personas sin haber practicado, entre el agarre extraño de la máquina, el peso y el daño que hace la aguja, yo creo que incluso es más difícil que llegues a mejorar rápidamente, porque al final estás metido ahí intentando no destrozar a una persona y Eso apenas es, te sí. centras en tu trabajo. Sí, 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 sí. sí, realmente es que hay personas que de pronto subestiman la práctica de tatuar, ¿no? Creen que eso es fácil, eso es como dibujar y ya está. Y van y no, es que yo que me voy a poner a tatuar pieles sintéticas, yo de una empiezo con alguien y para mí es un grave error. Eh, Vas por ahí Sí. dejando víctimas con... Sí, 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 es complicado porque además pasa eso, que a lo mejor vienes con un nivel muy alto de dibujo y piensas que va a ser igual y te das cuenta de que no tiene nada que ver la sensación del lápiz con la del pincel, con el agarre y todo. Entonces el golpe de realidad, el bofetón que te llevas es bastante fuerte. Sí, es así, es así. Bueno, vamos a pasar al segundo punto para que esto no se haga tan largo. Dale. Eh, Voy a poner un segundo error que yo considero que cometen mucho las personas que están empezando y es que empiezan a tatuar con aguja de 3RL o menos. Para mí es un grave error y es que la verdad es un error que yo cometí. Mi primer tatuaje lo hice con una aguja de línea de 3 y, o sea, tú ves ese tatuaje ahora y parece que hubiese sido hecho con aguja de 11. O sea, o sea, la gente no entiende que las agujas finas son muy difíciles de manejar. O sea, yo siempre recomiendo empezar de pronto con grosores más de 7 de 9. Siento yo que es más fácil y haces menos daño, porque cuando yo empecé con 3RL sentía que lastimaba muchísimo y que hacía muchísimo daño. Hoy en día yo trabajo mucho con 3RL porque hoy en día mucha gente quiere línea fina, hoy todos quieren línea fina, pero es porque ya gracias al tiempo que llevo dedicándole a intentar manipular bien esta aguja con esta línea, lo he logrado ya a un nivel donde no lastimo la piel y donde sé que la línea me está quedando bien. Pero empezar cuando no sabes tatuar todavía, cuando no sabes cuánto meter la aguja ni a qué velocidad ir, con una 3RL vas a hacer desastres por todos lados. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque el problema yo lo veo en algunos que me consultan y es que la gente se piensa que las agujas de menor número como que deben de ser más fáciles de manejar. Es como que a la gente le intimida más las agujas grandes, ¿no? Y es un concepto equivocado, porque realmente cuanto más pequeña la agrupación de la aguja, el corte es mucho más afilado y son agujas mucho más endebles. Tú lo sabes bien, que tú eres una tatuadora que hace unos trabajos de fine line muy depurados, que las agujas son muy endebles, muy elásticas, entonces tienes que tener un pulso ya milimétrico y controlar muchísimo la profundidad. A mí me pasó lo mismo cuando me intenté meter un poco en el tema de la 3RL. Me costó sobre todo eso, controlar la profundidad, ¿no? Enseguida se me estallaban las líneas o no conseguía darle justo el punto que se quedara a la primera de un trazo y además eso, que pierden tinta muy rápido y tienes que estar recargando y si no lo sabes, al final estás diciendo, ¿qué pasa? No se marca, no se marca. Intentas repasar más y lo que tú dices, ¿no? Que al final un trazo de 3RL acaba siendo uno de 9 y dices, madre mía, qué destrozo. Y sí, ahora
como está tan de moda a lo mejor, o la estética del tatuaje en algunos estilos ha ido muy al fine line, el problema es ese, que hay mucha gente así que lleva muy poquito tiempo, incluso ya más que es 3RL, hay mucha gente que he conocido que sin llevar apenas tiempo se han metido ya con las 1RL, que para mí eso ya me parece dificilísimo de dominar ese tipo de Yo no las agujas. uso, ¿eh? Yo no las uso. Uno ya me parece demasiado Demasiado. difícil. Sí, 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 o sea, 1RL, yo he trabajado alguna vez con ellas, pero es que, claro, es como el pelo, el cabello, ¿sabes? Es como un pelo de cabello súper fino y lo que me he dado cuenta es que hay gente que tiene a lo mejor la piel dura y entonces es una aguja que como es tan endeble porque es muy finita, a lo mejor estás trazando con un buen pulso y de repente ¡pa! Se mueve y te tambalea, te saca la misma dureza de la piel, te desvía la aguja. Sí, Entonces, sí, eso es. son agujas que a mí no me gustan. A mí la verdad que la 1RL no es una aguja ya ni para aprendiz ni para tatuadores avanzados. Es una aguja que yo no usaría mucho. Yo tampoco, ¿eh? Y eso que yo ahora estoy dedicándome mucho a línea fina y la verdad es que 1RL no uso. Prefiero utilizar 3RL de 25 o de 0,8 y que es como la más fina que puedo encontrar que la puedo todavía maniobrar. Porque es que una 1RL, a ver, que la he usado algunas veces. Un día me compré una caja de 1RL para probar a ver y dije, no, mira, esto No es para no mí. pinta bien, no, para nada. Así Sí, que la verdad que sí, a mí me pasa igual. Yo, por ejemplo, en el estilo que trabajo de sketching, que es así tipo boceto y demás, la 1RL hay veces que la he utilizado para, pues eso, para los trazos más finos que van con tinta diluida, que la tinta diluida al no marcarse tanto, pues aprovechas ahí, pero sí es verdad que es una aguja que da más dolores de cabeza que otra cosa. Además me he dado sí, cuenta que hay algunos trabajos que cuando cura hay veces que se engruesa mucho, otras que no tanto, y entonces al final es un trazo que yo por lo menos no he conseguido dominar como para sentirme cómodo de trabajar como otros artistas que solo trabajan con 1RL de 0,35 y cosas así. sí. Yo la ¿Y verdad qué, y que qué no, aguja tú, y qué aguja tú recomendarías para empezar? Para una persona que apenas vaya a empezar, ¿qué calibre de aguja le recomendarías? yo en eso soy más tradicional. Yo en eso, la verdad, que siempre recomiendo 5, 7 y 9. 5 y 7 de 0,30 y 9 de 0,35. Es más o menos lo que yo cuando empecé me hubiera gustado que me hubieran recomendado. Y aquí viene la pregunta de siempre, ¿no? De ya, pero si es un trabajo muy pequeño, la de 5 se me queda grande y es ya. Pero es que los trabajos pequeños tienes que aprender que hay un tamaño mínimo. Y si es más pequeño y con esa aguja no te dominas, o se hace la pieza más grande o no se hace la O no pieza. se hace, exacto, exacto. Tienes que, si sabes que eso no se puede, mejor dile a la persona, no, no se hace y ya está. Sí, 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 porque a mí es el consejo que me hubiera gustado que me hubieran dado, porque son agujas que a mi parecer es más fácil aprender a dominarlas, que se avanza mucho más rápido con ellas y claro, una vez que las domines ya, si usas una 5.030 y ya la dominas, luego una 3.035 o 0.30, ya como que le tienes más fácil cogido el rollo, pero saltos sí, así de utilizar una 1 y una 5 me parece demasiado grande el salto de eso técnica. es. Aparte, entre más fina la aguja, más se nota cualquier tambaleo que tengas en el, Sí, sí, eso sí. se nota y mucho. Tienes que Yo tener noté, pulso de cirujano. sí, yo noté cuando un día empecé a tatuar con una de 9 que sentía que la línea me quedaba más pareja. Y yo, Sí, no, sí tengo pulso, porque al principio que empecé con líneas finas de 3 y se me daba fatal. sí, 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 a mí me pasaba lo mismo. A mí cuando hacía de 7 o de 9, es que con 7 y 9 ya es difícil que no te queden las líneas muy rectas, porque al ser un grosor como más grande, más ancho,
vas como mucho más cómodo. Pero cuando iba con 5,025 o 3 RL me pasaba lo mismo, me frustraba porque decía, madre mía, qué mal tengo el pulso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo mejoro? Y luego ya cogías una de 7 y decías, oye, pues ni tan mal. Sí, Decías, sí. que no tengo Parkinson, que puedo hacer las cosas así más o menos. Igual. Entonces mi recomendación sería siempre esa, para empezar 5, 7 y 9. Y ya una vez que nos sintamos muy a gusto con la de 5, pues ya ir probando un poquito en algunas cositas de 3, ¿sabes? Hacer un tatuaje, a lo mejor una pieza con 5 y algunos detallitos, pues empezar a incursionar en el 3RL hasta sentirnos a gusto. Pero el fine line jamás se lo recomendaría a un aprendiz, o sea, jamás. Me Jamás. parece algo... Yo La llevo... gente cree que porque es algo pequeño es más fácil. No, Sí, no, 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 para no nada. es así. Yo llevo en esto una década y me sigue pareciendo uno de los estilos más complicados que un artista puede realizar. Eso es, eso es. Bueno, y esto me lleva a mi siguiente punto, tercer error más común de los aprendices es hacer rellenos con aguja de línea, pero rellenos grandes. Justo hoy me Culpable, yo he llegó sido un culpable mensaje. en eso. Yo he sido culpable. Yo de aprendiz hice algunas veces eso y fue lo peor que puedes hacer en la vida. Yo también. Sí, 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 la verdad que es un fallo bastante grande porque aunque tú trates de rellenar como si fuera un boli, luego cuando cura la piel está súper machacada y nunca queda un relleno compacto y uniforme. Entonces jamás, jamás, jamás. Yo siempre que me preguntan y me dicen, no, con RL o con RS, digo, RS si no te cabe una Magnum, aunque sea una Magnum 5. Pero yo soy muy amigo de las Magnum, porque es que son las que verdaderamente te van a ayudar. O sea, justo hoy me ha llegado una foto de una persona que me dice, oye, estoy aprendiendo y me hice un tatuaje a mí mismo y era un relleno de negro, negro, negro así. Y se lo hizo con una de 5 RL. Y yo, ¡Ol! y me dice, no sé por qué se cayó toda la tinta. Y Madre yo, mía. claro, Además, claro. tuvo que pasarse un montón de tiempo, porque cualquier relleno un poco grande con una RL se tarda muchísimo. Hay que aclarar, o sea, yo sí hago rellenos con RL cuando son cosas pequeñas, rellenos que yo digo, a ver, aquí no me cabe una Magnum, esto lo puedo rellenar como pequeñas esquinitas o Sí. detallecitos muy pequeñitos, y uno dice, aquí una Magnum se me Ah, sale de la línea, y sí, lo puedes hacer con una de línea, pero cuando ya son rellenos más grandes, por favor, no lo hagas con una de línea porque lastimas muchísimo. A no, menos, no, yo igual. sí, yo digo que, o sea, se puede arriesgar a hacerlo alguien que ya lo tenga muy dominado, pero aprendiendo a tatuar y hacer un relleno grande, un bloque negro grande con una de línea, terrible. Yo ya te digo, para, como tú dices, cosas pequeñas, por ejemplo, la pupila de un ojo, cuando Sí, son piezas a lo mejor de un tamaño mediano, pequeño, o por ejemplo, las esquinas en una pieza maorí o tribal, o los típicos piquitos que dices, es que súper. meterme con la Magnum es muy complicado, eso sí, pero cosas mucho más grandes, no, o sea, nunca. Porque la verdad que eso lo aprendí yo por las malas. Cuando era aprendiz, como tampoco tuve mucha ayuda ni guía de nadie, era así un poco autodidacta, pues el problema era ese, ¿no? Que nadie te decía muy bien para qué servían las agujas y para qué no. Y hubo varias veces que el destrozo fue importante con ese tipo de relleno. Sí, aparte de que, o sea, las probabilidades de que crees una herida son altísimas. Yo siempre Sí, lo digo y lo comparo con, imagínate que tienes que pintar toda una pared con un pincel. Entonces, claro, yo siempre digo que, claro, cuando tienen que hacer como rellenar una superficie y van con una agujita de línea, las probabilidades de que dejen espacios entre cada parte son más grandes. Entonces, luego el relleno no les queda parejo, o por intentar emparejarlo pasan demasiadas veces y crean una herida que luego al curarse cae la tinta. Entonces, sí, pero es un
es algo muy común, ¿sabes? Y yo también lo cometí mucho. Yo recuerdo que mi primer tatuaje, la primera vez que tatué a un cliente, porque yo empecé con mis primas y mis amigos, mi novio, el que me pusiera la piel, Un no lo clásico. un clásico. Entonces, y el primer cliente, que era una persona que yo no conocía, era una rosa como en blackboard tradicional de rellenos negros, y yo todo ese relleno lo hice con línea. O sea, O fue aparte también como que, a ver, mucha gente no sabe, ¿no? Como para qué son las diferentes agujas, ¿no? Como que no se informan bien para qué es una RL, para qué es una RS, para qué es una RM, y creen que todo lo pueden hacer con la de línea, y a ver, todo tiene sus límites, sí. sí, eso es también un fallo que yo veo mucho, la valoración de línea, ¿no? En los principiantes se ve mucho que las piezas no tienen diferentes grosores de línea porque hay muchos que, ya sea por ahorrar material o porque no saben realmente trabajar con agujas de línea, pues hacen toda la pieza en 5RL, el relleno, las líneas, todo. Entonces, al final es problemático porque las piezas no acaban de quedar bien y encima le cuesta un montón al tatuador. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que al cabo de los años, con el paso del tiempo, lo que aprendemos los tatuadores es a economizar el tiempo. A sacarle partido lo que es a tu rendimiento, a cómo trabajas, que cada vez tu metodología de trabajo sea más eficiente. Entonces, a mí todo lo que me resta, me hace tardar el doble, no me gusta. Entonces, si yo tengo una aguja grande que en 5 minutos se rellena de una zona, nunca voy a coger una aguja que en vez de 5 minutos me va a llevar 15. Por ahorrarte material, sí. Claro, porque al final dices, bueno, me ahorro material, pero tardo más tiempo. Y en una sesión larga, pues yo qué sé, por ejemplo, el retrato de un león, pues si ya llevas 5, 6, 7 horas, que es un trabajo muy largo y demás, si encima trabajas con técnicas que te van a añadir más tiempo, va a ser al final una machacada para el cuerpo y dices, esto no tiene sentido. Pero sí es verdad que de principiantes pasa mucho, que el problema es ese, ¿no? Que a lo mejor no hay tanta información o no la buscas por el motivo que sea y entonces muchas veces cometes el error de utilizar agujas que son para una cosa y las utilizas para otro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que tú dices, y es que cuando uno está empezando, claro, muchos empezamos con poco presupuesto, empezamos con lo más barato o empezamos sin cobrar y entonces queremos ahorrarnos cualquier material y con tal de no gastarnos otra aguja, Sí, eh, intentamos hacerlo todo con una sola. Y lo que tú dices, sí, yo ahora, o sea, aprendí a las malas que digo, si tengo que sacarme 5 agujas para hacer este tatuaje, lo hago. No, sí, no sí. voy a escatimar en esto para que Yo quede siempre bien. recomiendo lo mismo, siempre recomiendo lo mismo. A mí cuando me dicen, no, es que esto se me sale de presupuesto para comprarlo, tal, siempre digo lo mismo, digo, prisa por empezar no hay. Tarda más tiempo, ahorra un poquito más y compra buen material. A mí, por ejemplo, una anécdota mía es que yo, por ejemplo, empecé con un material súper barato. Mi primera fuente de alimentación fue una fuente de AliExpress de 40 euros que que era malísima, pero malísima. Aún la tengo ahí de recordatorio. Y Sí. me pasó que empecé a tatuar y a la media hora de tatuar dio un chispazo y empezó a salir humo. se quemó la fuente y no la tenía un voltaje alto ni nada, pero claro, eran materiales muy, muy, muy baratos, yo creo que hasta de plástico, y se me quemó la fuente. A media hora de empezar el tatuaje no pude seguir tatuando y yo así aprendí por las malas que muchas veces lo barato acaba saliendo caro y que me Eso, debería a lo mejor haber ahorrado un poco más y haber comprado algo pues con cierta garantía, ¿no? Que por lo menos sí, sí, a ver si me va a estallar. eso. Y menos mal que la persona que estaba tatuando pues se lo tomó con humor y lo comprendí y demás. Pero claro, imagínate si es un cliente que ha pagado por el tatuaje y demás y la tranquilidad que le da ver que tu equipo estalla y se incendia. Qué horror. No me Fatal. imagino, pobre tú. Bueno, pero todos empezamos, realmente todos empezamos con lo que podemos, con lo que Sí, tenemos al alcance, ¿no?
Yo también recuerdo que mi primera fuente me la vendió una chica que era tatuadora, me la vendió como en 15 euros. Y, y nada, obviamente esa fuente no duró nada, pero, pero bueno, luego ya me pude comprar una mejor. Bueno, Y vamos con el cuarto punto. eso, el subidón que te da, yo me acuerdo cuando me compré la primera máquina buena que dije, ¡buah! Ahora esto ya va a ser la hostia. Sí, sí, sí. Todos empezamos con lo que podemos, pero bueno. Lo importante es empezar con conciencia, ¿no? De que es algo que va a tomar mucho tiempo. O sea, el que se quiera hacer tatuador en 2 semanas no lo logra. No, 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 esto es una carrera de años. Y ahora sí es verdad que pues con canales como el tuyo, ¿no? De YouTube, que enseñan seminarios y todo, yo me he dado cuenta que la gente que empieza ahora tarda muchísimo menos en alcanzar un nivel o un control de las técnicas de lo que yo tardé en su día. Que eso también es muy positivo, que ahora hay mucha información, pero sigue siendo un trabajo que es de años, es de Es de años. años, es de años, totalmente de acuerdo. Sí, es que ahora la información ya está al alcance de todos. Cuando yo empecé a aprender, yo veía tus videos. Ah, Yo sí. veía tus videos, sí, muchos videos los vi de ti. Y bueno, nada, en aquel entonces no, tampoco había muchos haciendo videos de tatu en YouTube. Pero bueno, encontré con tus videos. Yo recuerdo que cuando empecé a aprender, por ahí vi uno que otro video tuyo. Yo decía, ay, gracias a YouTube, por favor. Gracias, YouTube, y a estos youtubers que tienen la gentileza de compartir el conocimiento. Sí, a mí es que me pasó eso. Yo inicié el canal justamente por eso, porque yo cuando empecé aún no había, tampoco fui yo el primer youtuber, había un par de canales más de tatuaje, lo que pasa que los descubrí mucho más tarde, como el de Ismael Alcañiz, el de Familiar y Sí, algo más, pero o eran canales en inglés y era complicado también entender porque hay ciertos conceptos y técnicas que ellos utilizan de otra forma o materiales que aquí no había. Y la verdad que sí, que a mí al principio me costó muchísimo aprender todo y como no había nadie que compartiese información, era como todo muy hermético, era un dolor de cabeza averiguar. Yo de hecho las RS tardé un montón en descubrir que eran para sombreado. Yo pensaba que las RS eran como las RL, pero de agrupación grande y ya está, o sea, ya. para utilizar en Powerline. Y hasta que descubrí las cosas que se podían hacer con una RS, dije, madre mía. Pero claro, lo que estamos hablando, ¿no? Eran a lo mejor otros tiempos y no había tanta información y si no conocías a alguien directamente era muy complicado. Pero lo bueno es eso, que ahora con YouTube la gente, pues eso, ¿no? Tiene Nos, mucha información, hay sí. mucha información ya, hay mucha información al alcance de todos, creo yo. O sea, no era como, es que yo creo que cuando tú empezaste en esto del tatú, es que si no te adoptaba un tatuador no tenías cómo aprender. Yo siento que todos empezaron de forma muy empírica. Sí, 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 o sea, y yo fíjate que tampoco llevo muchos años, que gente que lleva 20, 30 años, ellos sí lo tuvieron muy complicado. Pero sí es verdad que en la época que yo empecé buscaba ayuda y demás y no la obtenías. Si no tenías un padrino, no tenías un maestro o alguien muy cercano del mundo del tatu, era muy complicado el Sí. aprender. Y la gente era muy cerrada con los desconocidos. No, nadie te quería ayudar porque te veían como una competencia directa. Entonces era difícil, era difícil. Eso es. Este video va a ser muy valioso, ¿eh? Este video yo creo que a todas esas personas que quieran aprender les va a servir muchísimo. Bueno, vamos con el cuarto punto mío. Por acá tengo apuntado. Vamos a ver, ya dije este. Bueno, ir muy rápido con la mano. Creer que es como escribir con un boli. Lo he Uy, puesto. Para mí es uno de los errores que yo también cometí y es que yo veía a otros tatuadores tatuando y yo decía, eso se ve tan fácil. Eso es fácil, eso es como dibujar. Y como yo ya llevaba, siempre me gustó el dibujo, eso es fácil, yo lo puedo hacer. Y cuando empecé, creo que a ti también te pasará por tu canal de YouTube, donde también enseñas y das tips para personas que están empezando a tatuar. Y es que a mí me llegan muchos mensajes de gente de, oye, Poli, ayúdame, estoy aprendiendo, hice esto, no sé qué, por qué me pasó esto, qué me falta, qué estoy haciendo mal.
Y lo más común que me preguntan es, no sé por qué no me queda la línea, por qué me queda así tan clarita y voy a ver, y claro, es que se nota que pasó corriendo por ahí con la mano. Y es uno de los errores más comunes y las personas creen que es que, no sé, que tatuar es como cuando vas con un boli y vas pasando y ya va quedando la línea perfecta, ¿no? Y no es así, ¿no? Siempre digo que hay que darle como el tiempo necesario de inyección de tinta en la piel para poder que quede bien y que inyecte bien la tinta y que quede pareja. A mí una de las cosas que más me sirvió cuando empecé a tatuar, cuando yo vi realmente como un cambio y una evolución en mis tatuos, fue cuando empecé a ir un poco más lento. Cuando empecé como a tener ese equilibrio entre voltaje, entre la rapidez de la mano, sentí que ya me iba quedando mejor el trazo y esto es algo que yo veo un error muy común en las personas que están aprendiendo y es que van súper rápido y no les queda la línea o les queda mal. Sí, la verdad que eso pasa bastante, porque al principio a lo mejor yo creo que también se debe un poco a los nervios, ¿no? De principiante o que te agobias porque el cliente como se queja, como le duele, cada vez quieres como acelerar más el proceso, ¿no? Y sí, la velocidad de mano a mí me parece importantísima. La verdad que cuando a mí me consultan siempre digo lo mismo, ¿no? Que hay que buscar un equilibrio entre el voltaje, la velocidad de mano y sobre todo eso, ¿no? La velocidad de aguja a la hora de perforar, que es ahí como un triángulo que tiene que estar mucho en equilibrio. Y muchas veces pasa que como vemos a otros tatuadores que son más avanzados, que llevan mucha soltura, rellenando, delineando y demás, pensamos que es muy fácil, pero realmente es que esa soltura se le han dado un montón de años de experiencia. Y a mí me pasó igual, yo era muy de mano rápida hasta que me di cuenta que había que olvidarse de los agobios, del reloj, ir despacito y que cada línea cuenta. Además que la línea es como el dolor de cabeza de todos los tatuadores, que es como que todos los tatuadores lo que más quieren es tener muy buenas líneas y el problema es ese, que surgen muchos problemas de la profundidad, la velocidad, de la aguja, del trazo. También yo me he dado cuenta de eso, de hay veces que combinan la gente inexperta la velocidad de su mano, que es muy rápida, y la velocidad de la aguja, que es muy lenta, que a veces trabajan a un voltaje casi más de sombreado que de línea. Entonces, claro, ellos trazan muy rápido, pero la aguja no le da tiempo. Y sí, es un error muy común. Y además bastante complicado de ir encontrando el punto exacto Sí, en el que se marque a la primera bien, pero tu mano y la aguja vayan a la par. sí, porque todos no tatuamos a la misma velocidad. Yo he visto tatuadores que van muy rápido, pero a mí personalmente me funcionó mejor el ir un poco más lento. Entonces todos tenemos, es lo que tú dices, ¿no? Es como ese triángulo, ¿no? Entre el voltaje, la velocidad de la mano, o sea, tiene que ir como un equilibrio perfecto. La profundidad de la aguja, la velocidad de la mano, el voltaje. Siento que cuando tú encuentras tu equilibrio entre estas cosas es donde ya logras hacer una buena línea, un trazo limpio. Otra de las cosas es que yo sentía cuando empecé que era que dentro de mí había una idea, ¿no? Como estúpida de que si me estaba demorando mucho, la persona iba a pensar que yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo creía que entre más rápido lo hiciera, iba a parecer que más sé, ¿no? Entre más rápido lo haga, ay, no, qué rápida eres, muy bien. Sí, sí. Sí, sí, a mí me pasaba un poco igual, ¿no? Que, claro, como los profesionales tienen como mucha soltura, todo lo hacen de una, pim, pam, pues claro, el que tú te demorases mucho, pues al final, o como me dicen a mí muchas veces las consultas, ¿no? La línea te quede chueca y demás, decías, estoy dando como mala imagen, ¿sabes? Parece que no sé lo que hago. Y entonces te empiezas a agobiar y como a acelerar cada vez más. Y realmente no, realmente con los años te das cuenta que esto es algo artesanal y que tiene que durar lo que tenga que durar. Te pregunta el cliente cuánto falta, que eso también en el falta mucho, que lo preguntan mucho. Simplemente decir esto tiene que durar lo que tiene que durar porque al final el trabajo final es el que importa y es el que realmente me va a dar a mí
el caché, ¿no? El prestigio de las piezas que hago. Pero sí, yo recomendaría lo mismo, que vayan con la mano lenta, que vayan tranquilos y ya con el tiempo, cogiendo soltura, es cuando empezamos a, pues eso, a coger más velocidad o más agilidad. Porque al final estas cosas, las prisas no son buenas. Sí, sí, la verdad, yo siempre he dicho, un tatuaje con prisas es un tatuaje que puede quedar muy mal, ¿eh? O sea, a mí al principio me pasó mucho y bueno, yo llevo alrededor de unos 3 años y medio, casi 4 años tatuando y al principio pensaba que entre más rápido fuera mejor y no sé, como lo que tú dices, como que me iba a ver que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego me di cuenta de que ahora me tomo el tiempo que sea necesario. Cuando me preguntan, ¿cuánto te vas a tardar? No lo sé. No lo sé y ya está. Porque A mí me pasa igual. Yo siempre además respondo lo mismo y además es algo que recomiendo que todos lo utilicéis, bueno, a vuestra forma, con vuestras palabras, porque quedas bien, que es, mira, yo sé hacer un tatuaje bien hecho o un tatuaje rápido, pero ambas cosas no sé hacerlas. Entonces, el tiempo que tardemos, el necesario, que siempre lo importante al final no es lo rápido que lo hagamos, sino que quede bien. eso es. Sí, 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 totalmente. Yo siempre les advierto a mis clientes, por favor, no vengas con prisas, no agendes nada después de tu tatuaje, que no sabemos cuándo vamos a acabar. Es lo mejor. Sí, es lo mejor que se puede hacer porque además es como que te quitas un peso de encima, ¿no? Como que trabajas más relajado porque no estás pendiente de la hora, de los agobios, de, ay, es que estamos tardando mucho, sino que ya Sí, solo te concentras en hacer tu pieza y encima disfrutarla, que sí. es también muy importante el disfrutar de lo que hacemos. Sí, es así, totalmente de acuerdo. Yo siempre tengo esto en la mente cuando estoy tatuando, pase lo que pase, y es que digo, este tatuaje lo va a tener esta persona toda la vida. Pase lo que pase en el momento actual, no tiene importancia, lo que importa es dejarle a esta persona un buen trabajo. Así que yo digo, mira, mientras estoy tatuando, ni contesto el móvil, lo tengo en silencio, el teléfono, no recibo notificaciones, estoy concentrada y ya está. Todo lo que pueda pasar cuando termine, todo lo que tenga prisa cuando termine. A mí me Y pasa igual, que cuando estoy con el tatuaje y no existe nada más que mi cliente, el tatuaje y las agujas. Porque si no, al final me desconcentro o me empiezo a rayar con el tiempo, con la pieza y al final veo que no tiene un buen acabado, que no tiene el acabado que a lo mejor debería de tener, porque al final perdemos un poco la concentración de lo que estamos haciendo. es, Entonces sí, yo a un principiante le recomendaría eso, mano lenta y ninguna prisa. Y si el cliente tiene prisa, pues debería de haberlo pensado mejor. sí, eso es, sí, totalmente. Bueno, y vamos con mi error número 5, que también, y este es un error que yo lo cometí durante mucho tiempo y de un tiempo para acá he venido observando cuando me envían fotos de las personas que están aprendiendo y digo, vaya, esto también lo hacía yo. Y es que intentar hacer sombras con negro puro. Y cuando me refiero a esto, quiero también aclarar de que sí existe un estilo black work, donde es todo muy negro puro, y que sí se pueden hacer sombras con negro, pero a veces intentan hacer como un black and gray, como un realismo con negro, negro puro. Y claro, nunca logran el nivel de degradado de las sombras porque porque no lo logra, no se puede, se ve sucio el trabajo al final, se ve sucio y se ve feo. Y eso es un error que veo mucho, y es que los aprendices no entienden o no saben o no se han informado que para hacer sombras, pues tienes que hacer diluciones de negro si quieres lograr ese sombreado así, muy de rosa realista o de este estilo como black and gray, sombras, y siento yo que este es un error muy común y que es de los peores. Sí, a mí me ha pasado que me han enviado a lo mejor para consultar piezas que están muy empastadas, muy oscurecidas, todo de los mismos tonos. Y cuando les pregunto, pero ¿qué diluciones has hecho? Ah, no he hecho ninguna, todo ha sido con negro. Y es como, no, no, no.
Sí hay que decir que se puede trabajar solo con negro puro. O sea, por ejemplo, una artista muy conocida que es muy buena, que solo trabaja con un cap de negro, es Tenneile Napoli. Tenneile es una mujer, bueno, es una artistaza que lo hace, pero claro, es una técnica súper, súper especializada y dificilísima porque tienes que controlar mucho la saturación, la profundidad. Entonces, cuando hay aprendices que me dicen de hacer lo mismo, siempre les digo igual, digo, esto es como si tú ni siquiera has conducido nunca un coche y quieres empezar a aprender a conducir con un Fórmula 1. Es decir, no puedes hacer eso. Ese tipo de artistas que utilizan solo un cap son gente que lleva muchísimos años, que controla todo. Controla la saturación, la aguja, la velocidad, la profundidad. Pero yo siempre recomendaría a los aprendices, a los que llevan unos cuantos años, pero que no dominan las técnicas como para hacer eso, que no hagan locuras, que las diluciones son magníficas. O sea, sí. Además que realmente te van a facilitar mucho el trabajo, porque trabajar solo con negro puro tienes que hacer un trabajo extra de dominio de la técnica, mientras que las diluciones te van a ayudar a conseguir esos tonos sin tantas pasadas, sin tanto jugar con profundidad. Entonces, sí, eso es un error también muy grave. Ya no sé si es por desconocimiento o por ahorrar tintas, pero lo que estamos hablando, ¿no? De a veces intentar no gastar mucho en material, pero sí es verdad que trabajar con negro puro jamás. O sea, es mi recomendación. Para eso tienes que ser ya un profesional muy, muy experto y aparte de ser un profesional muy experto, alguien que ya se especializa en ese tipo de técnicas que dentro del mundo del tatuaje ya son técnicas raras, son técnicas muy alternativas que no se hacen normalmente. Entonces, yo soy muy partidario de las diluciones. Las diluciones son tus amigas. Sí, sí, totalmente. Ayuda muchísimo. Yo hasta, debo decirlo, los primeros años tatuando, hacía todo con negro, negro puro y intentando sombrear todo el tatuaje con negro, intentando, porque alguna vez escuché que un tatuador me decía como que no, yo la sombra la hago pues metiendo menos la aguja y así logro la degradación, la escala de grises. Y yo, vale. A ver, lograr eso no es nada fácil, lograr hacer eso no es fácil. Entonces, claro, mis trabajos se veían súper sucios, muy oscuros, muy negros, hasta que otro tatuador le pregunté cómo hacía las sombras, y me dijo, no, mira, yo hago mis diluciones de negro, y yo dije, voy a intentarlo. Cuando lo intenté, dije, mira, esto era lo que necesitaba, esto era la información que necesitaba para que el trabajo tuviera sentido. Sí, sí. De hecho, yo actualmente aún hago en algunos tatuajes, a veces cojo el negro puro y cuando son barridos, ¿cómo se llama? De puntitos, dot word, Sí, el de arrastre, ¿no? El sombreado como de arrastre. Algunas veces lo hago con negro puro si es algo que sé que solamente voy a sombrear en ciertos puntos específicos, pero que si ya quiero un sombreado mucho más amplio y una degradación, pues ahí sí ya hago uso del negro diluido. Sí, claro, o sea, a ver, trabajar en negro puro se puede en muchos estilos. En el neotradicional, antes de meter color, se suele meter mucho el negro puro y darle algo de sombreado y para eso, para luego sabes que lo vas a teñir con el color, pero cuando son trabajos como una rosa realista y demás, eso para alguien que es principiante, que no va a controlar bien las técnicas, yo nunca lo recomendaría, porque al final, además el problema de ese tipo de técnicas es que como te quede muy oscuro ya no hay forma de aclararlo, ya te queda la rosa súper negra y se ve empastada y no queda bien. Eso es preferible que quede muy claro y luego intentar oscurecerlo a que quede muy oscuro, eso ya no se puede aclarar. Siempre. Yo siempre recomiendo eso cuando hay gente principiante o de avanzado que quieren meterse más en el realismo, empiezan más complicadas, siempre es de claro a oscuro. Y si te queda demasiado claro, no hay ningún problema. Le dices al cliente que se venga, que le vas a dar un refuerzo o un retoque y subes un poquito. Eso es.
siempre va a ser mejor eso que pasarnos, porque pasarnos, pues bueno, tenemos los tatuajes estos bizarros que vemos por internet, ¿no? Que parece un retrato y parece toda la cara súper negra. Sí, sí. El típico retrato que se ve toda una mancha negra extraña. Sí. Que además a mí me da agobio y pena, ¿no? Porque dices, madre mía, esto es seguro que el que lo ha estado haciendo con el negro se ha empezado a agobiar para subirle el tono, subirle, y luego cuando ya el tono ha reposado ha dicho, oh, no. Es terrible, es terrible. Sí. Bueno, Hugo, pues nada, estos son los 5 puntos que yo quería tratar. Creo que aquí hay información muy valiosa. Me alegra muchísimo haberlos compartido contigo, pero todavía faltan los 5 puntos que nos va a decir el búho sobre los errores más comunes que cometen los aprendices. Así que vamos con el video del búho. Tienen que ir a su canal para que vean todo este video completo, todos los 10 puntos completos. Así que ya saben, el búho de papel en Instagram y aquí en YouTube el búho de papel. Nada, gracias por invitarme. Vale, gracias a ti, Hugo.